Damos el uso de la voz al maestro Andrés Barrios. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Bueno, déjame comparto la presentación. Em, Creo que ya se está compartiendo, ¿va? Ok. Bueno, en un corte un poco menos académico, voy a exponer un poco la experiencia que hemos tenido desde pues un trabajo que llevamos ya desde hace 5 años, que no es de corte académico, no es de corte de trabajos de sociedad civil, pero que creo que recoge importantes aportes que pueden ser tomados por parte de la academia precisamente para poder entrecruzar cómo es que los presupuestos públicos están dando una respuesta hacia la ciudadanía, ¿no? Y precisamente los tres temas que estamos, o que quiero tratar de traer aquí a la mesa, pues es esta parte de la agenda pública, los presupuestos públicos y su respuesta ciudadana, pues que son tres de los grandes elementos que se cruzan cada año para poder tener pues esta planeación del gasto, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes problemas sobre la agenda pública es que pues la agenda pública está actualmente en un monopolio, ¿no? Lo hemos visto a través de muchos años, de muchos sexenios, y creo que pues ahorita lo estamos viendo de una manera muy en especial con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde cada mañana pone en la agenda pública lo que se va a hablar, ¿no? Y toda la agenda pública se mueve alrededor de lo que una persona, que es el presidente, está poniendo, ¿no?, en la mesa. Sin embargo, si nos vamos un poquito a lo que establecen dentro de la documentación, por ejemplo, del Open Government Alliance, pues vemos que dentro de la agenda pública hay muchos factores, no solamente es un actor el que está, ¿no? Dentro del trabajo del OPG, pues lo que identifican pues son, por ejemplo, estos roles como los informadores, los investigadores, defensores, líderes de opinión, movilizadores, representantes, asignadores de prioridades, asignadores de recursos, que son quienes realmente deberían de estar participando en la agenda pública, ¿no? En lo que se está hablando o en las preocupaciones que se están expresando en el día a día, ¿no? Entonces, pues es importante que, pues como investigadores, como periodistas, como activistas, no caigamos en la tentación de ceder ese monopolio de la agenda pública, ¿no? Porque es una responsabilidad que es compartida e incluso, pues yo me iría un poquito más allá, ¿no? Para mí, cuando hablo de la agenda pública, creo que la agenda pública realmente es exitosa cuando se va realmente a la sobremesa, ¿no? Cuando se va realmente a las casas y se empieza a hablar en el día a día, porque muchas veces quedamos dentro de un círculo reducido, el que se llama el círculo rojo, el círculo de opinadores, que son quienes están tratando un tema y les cargan y están todos los días tratando de llevarle pues toda la cantidad de opiniones, de investigaciones hacia ese tema, pero si esos temas son ajenos realmente a lo que se vive cada día en las casas, ¿no? En las necesidades de la ciudadanía, pues creo que también es una responsabilidad que tenemos en no desconectarnos cuando estamos haciendo, pues, en nuestros escritorios y con nuestras cifras y con nuestras investigaciones, pues no desconectarnos de lo que a la ciudadanía realmente le importa, ¿no? Entonces, creo que deberíamos estar viendo de qué manera podemos conectar todos estos grandes esfuerzos, todas estas grandes investigaciones, toda esta agenda pública con lo que realmente se puede llevar hacia la mesa, ¿no? Y pues bueno, quería empezar con esto para hablar desde la perspectiva de los presupuestos públicos, ¿no? Sobre todo porque los presupuestos públicos pues son aquellos que definen cómo es que se van a acceder a los derechos, ¿no? Definen los mecanismos sobre los que vamos a acceder a los derechos
y porque el fin último del Estado es garantizar los derechos, ¿no? Dentro de nuestra Constitución, dentro de los primeros artículos de la Constitución, pues están todos los derechos a los cuales toda persona, no solamente los ciudadanos mexicanos, sino toda persona dentro del territorio nacional tiene acceso, ¿no? O deberá tener garantizados. Y pues el Estado es el responsable precisamente de garantizar nuestros derechos, ¿no? Entonces, los presupuestos son precisamente quienes definen mediante qué mecanismos vamos a poder acceder a los derechos que ya pues estamos definidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales, ¿no? Y pues por ponerlo en un ejemplo, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud, pues que actualmente se puede acceder a él a través de 5 mecanismos, ¿no? El sistema de salud de Pemex, el IMSS, el ISSSTE, el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y el INSABI, ¿no? Sin embargo, estos distintos mecanismos del acceso al derecho a la salud, pues tienen ciertas limitantes, ¿no? O tienen ciertas variables por los cuales tú puedes acceder a uno o acceder a otro, ¿no? Pues por ejemplo, para el de Pemex, pues tienes que ser trabajador de Pemex, para el IMSS tienes que ser trabajador. De hecho, pues la mayoría, 4 de esos 5, están vinculados al trabajo, ¿no? O condicionados más bien al trabajo, no son universales. Y el que podría decirse que es un poco más universal, pues es el INSABI, ¿no? Donde pues el único requisito que podrías tener para acceder a tu derecho a la salud es tener la nacionalidad mexicana. Y esto no llega a ser totalmente universal porque pues obviamente hay pues cantidad de personas que no tienen la nacionalidad mexicana, aunque hayan nacido en el territorio y tengan papás mexicanos, pues porque simplemente no han sido registrados, o también tenemos mucha población migrante que está dentro del territorio nacional y que deberá tener ese acceso garantizado a la salud, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una serie de mecanismos, ¿no? Que a fin de cuentas están dejando de lado ese mandato que tenemos en la Constitución de un acceso a la salud de manera universal, ¿no? Eh, y bueno, entonces, teniendo estos mecanismos, pues entonces el presupuesto se tiene que ajustar a ellos, ¿no? Esta gráfica es del Instituto del Sur Urbano, donde vemos el presupuesto federal, pues precisamente cómo vamos a asignar a estos mecanismos el dinero, ¿no? Entonces, por eso es por lo que yo les afirmo que el presupuesto es el que define los mecanismos, ¿no? Aquí vamos a apostarle a un IMSS, a un ISSSTE, a Pemex, a Secretaría de Salud, a Sedena, ¿no? Eh, pero creo que hay una pregunta que tenemos que estar haciendo de manera constante, ¿no? Es cómo queremos acceder a los derechos, cómo queremos acceder, pues en este caso, a la salud, ¿no? Y esto es bien importante porque los ciclos presupuestales anuales, pues realmente son un poco cortos, ¿no? Para poder llegar a tener un cuestionamiento tan profundo sobre cómo queremos acceder a la salud y simplemente están obedeciendo pues a los mecanismos que ya están definidos, ¿no? Pero pues la pregunta creo que es bien vigente y es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos todos los días, ¿no? ¿Cómo queremos acceder a la salud? Y aparte tenemos muchos contextos dentro de la República Mexicana, ¿no? El contexto urbano, el rural, el tradicional y el de las megalópolis, porque no es lo mismo acceder a la salud en Ciudad de México que tal vez acceder a la salud en Ciudad Guzmán, ¿no? Entonces, y cómo pues, los mecanismos que ya creamos están dando respuesta a estos contextos distintos. Creo que son preguntas bien ambiciosas que deberíamos de estar pues teniéndolas en la agenda pública del día a día y sobre todo, pues de nueva cuenta, ¿no? Como eso lo vemos reflejado en la vida cotidiana de las y los ciudadanos y no solamente desde un estudio en el escritorio con cifras y con indicadores, ¿no? Entonces, realmente creo que es hacia donde debemos estar llevando la pregunta y sobre todo porque pues la esperanza de vida en México, según los últimos cálculos, es de alrededor de 75 años, ¿no? Alrededor de 75 años en los cuales significan que una persona vive 12 sexenios y cachito, ¿no? Entonces, imaginemos que una persona desde que nace hasta que fallece, pues vive 12 proyectos políticos distintos, ¿no? Y tal vez hay proyectos que tienen continuidad, pero hay muchos proyectos que aún siendo el mismo partido, cambian, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la exigencia del acceso a los derechos pues trascienda precisamente a las administraciones, ¿no?
Entonces, pues un poquito va por ahí la idea que quiero plantear. Eh, y sobre todo porque el Estado mexicano, pues es un Estado que es muy limitado, ¿no? En cuanto a los ingresos públicos, por ejemplo, como porcentaje del PIB, pues estamos en el nivel 62, ¿no? Estamos, pues por debajo de Honduras, de Mongolia, de Sudáfrica. México tiene muy poquito dinero público para poder dar respuesta a las necesidades, ¿no? Y todavía, si nos vamos a verlo por ingresos tributarios, o sea, solamente los que vienen de manera tributaria, pues México cae hasta el 136, ¿no? Ahora sí que quisiéramos ser Venezuela para tener mejores ingresos tributarios, ¿no? Pero, ¿esto qué significa? A ver, una, pues tenemos bien poquito dinero para que se puedan garantizar los derechos de las personas, ¿no? Siendo este el papel del Estado. Y la otra, la forma en la que estamos recaudando el dinero, no precisamente es de manera progresiva, ¿no? Los ingresos tributarios, pues son aquellos que nos permiten, de alguna manera, tener esta progresividad y no basarnos simplemente pues, en ingresos como sucedió este año con el presupuesto de Jalisco, que tuvo un aumento, pero ese aumento pues, fue a través de derechos, lo cual afecta principalmente pues, a la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, un poquito va por la idea. Y pues entonces, esto creo que va muy de mano con la pregunta de a qué nivel de acceso de derechos queremos aspirar, ¿no? Pues muchas veces cuando nos comparamos, queremos compararnos contra países pues que ofrecen acceso a derechos pues de bastante calidad a su ciudadanía, pero bueno, me voy a brincar un poquito esta. Pero pues estos países realmente hacen su chamba a la hora de poder tener ingresos suficientes para poder ofrecer estos accesos a la ciudadanía, ¿no? De derechos. Pues por ejemplo aquí vemos casos de Canadá, Dinamarca, Alemania, que son precisamente esos referentes que de repente volteamos a ver y vemos cómo México, que está en el último lugar, en la última fila de esta gráfica, pues está muy lejos de los ingresos que podrían aspirar como parte, como porcentaje del PIB, ¿no? E inclusive en esta gráfica vemos en la parte azul cómo los ingresos subnacionales, es decir, los ingresos pues que son por medio de impuestos locales como los estados, pues son una representación bien pobre, ¿no? De los impuestos. Un poquito, también Gilberto por ahí lo puso en su gráfica que mostró, pues que prácticamente los estados dependen de la federación para cualquier mecanismo o cualquier programa que quieran implementar, ¿no? Eh, y pues esto en México todavía se recrudece al tener un país tan diverso y con tantas necesidades que específicas de cada región, pues que cada estado deberá tener la suficiente independencia para poder crear sus propios mecanismos, ¿no? Me regreso un poquito a la gráfica que me salté, donde hablábamos que pues, el Estado es pues este ente encargado de garantizar derechos. ¿Y por qué es importante garantizar derechos? Pues porque garantizar derechos nos hace tener una reducción de desigualdades, ¿no? Es decir, si yo tengo garantizado el derecho al transporte, si tengo garantizado el derecho a la salud, si tengo garantizado el derecho a la educación, pues entonces ya no tendrá que estar gastando en pagar un Uber, en pagar seguridad privada, en pagar un hospital privado, aunque sea una cita con el doctor Simi, pues eso me está garantizando ya de alguna manera tener una mínima dignidad de vida, ¿no? En esta gráfica estamos viendo el coeficiente de Gini, que es este coeficiente pues que mide la desigualdad, ¿no? Donde pues vemos que un coeficiente alto, es decir, de uno, podría ser donde una persona concentra toda la riqueza y todas las demás son totalmente, están en pobreza extrema, y pues un coeficiente de cero es aquello donde todo el mundo tiene exactamente los mismos ingresos, ¿no? Eh, y vemos dos líneas, ¿no? Vemos una línea azul y vemos una línea verde. En la línea azul vemos la desigualdad que está dada por el mercado, ¿no? Es decir, pues estamos en un libre mercado, las empresas venden, pagan sueldos, los empleados pues gastan sus salarios, y así es como queda la desigualdad, ¿no? A fin de cuentas.
Después viene el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado es cobrar los impuestos, transformar esos impuestos en programas y en mecanismos de acceso a derechos, y entonces una vez que aplicamos todo esto, está el triángulo verde, ¿no? La línea de los triángulos verdes. Eh, entonces, es la desigualdad que logra reducir al Estado a la hora de entrar en su papel de garantizar derechos, ¿no? En el caso de México, pues es este triste caso donde el Estado mexicano prácticamente no tiene capacidad de reducir las desigualdades, ¿no? Ahí, pues podemos compararnos con los demás estados que de la OCDE, pues donde vemos que realmente los países sí están haciendo su chamba a la hora de cobrar impuestos, y traducirlos a acceso a derechos que disminuyan las desigualdades de las personas, ¿no? Entonces, creo que hay un gran reto detrás de esto. Y bueno, ya cerrando un poco la participación, pues estos recursos que son muy pocos, luego queremos darles estas maneras de participación ciudadana, ¿no? Como hablaba Gilberto, eh, pues precisamente a través de mecanismos de participación ciudadana como los presupuestos participativos, ¿no? Donde, pues en el caso de Guadalajara del 2020, esta es la boleta y veíamos que a la población la ponían a elegir 3 obras, ¿no? 3 obras de su preferencia, pero 3 obras que significaban elegir un derecho, ¿no? O sea, te ponían a elegir derechos que eran obligación ya de por sí del Estado garantizártelos, pero como no son suficientes los recursos, pues te están diciendo o elige entretener salud, o elige entretener seguridad, o elige entretener educación, ¿no? No podemos garantizarte todo. Y esto lo estamos disfrazando de una manera tramposa de una participación ciudadana, ¿no? Entonces, creo que es importante el reflexionar si realmente estos presupuestos participativos están garantizando derechos a las personas o están simplemente repartiendo el pastel a como se pueda, ¿no? Y creo que pues sí debemos de ir un poquito más hacia la gobernanza pública, donde hablemos más de co-creación de soluciones, ¿no? Cómo vamos a atacar la seguridad desde las ciudades, cómo vamos a atacar la educación, la salud desde las ciudades, y no a ponerte a elegir entre obras específicas, ¿no? Bueno, y precisamente, ¿no? La pregunta sería, ¿en qué hace sentido gastar, ¿no? Y esta pregunta no puede ser respondida solamente desde un escritorio, sino tendrá que ser respondida junto con la ciudadanía, ¿no? Un poco el trabajo, les cuento de dónde ha salido todo esto, pues es el trabajo de nuestro presupuesto, un proyecto que llevamos 5 años impulsando de análisis presupuestal específicamente de Jalisco. Eh, para este año, un poquito planteando, pues de cara a la pandemia y de cara a esto que nos hemos encontrado, pues tratamos de hacer 3 fases, ¿no? Del ejercicio, donde primero hicimos una deliberación de prioridades del gasto estatal, invitamos a personas a que se sumaran, a que nos dijeran desde sus agendas qué es lo que deberá de verse reflejado en el presupuesto del siguiente año. También abrimos una plataforma pública para que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana pudiera entrar y pudiera expresar desde su vivencia personal qué es aquello que deberá de verse reflejado, ¿no? Porque pues cada persona tiene su propia vivencia, ¿no? Después lo que hicimos Andrés, fue te quedan 3 minutos. gracias, agarrar todos estos insumos y de alguna manera sistematizarlos en cosas que debemos estar observando dentro del presupuesto para una vez después de esto entregar al legislativo pues este resultado, ¿no? La convocatoria que hicimos este año fue nacional, se sumaron a Aguascalientes, se sumó Oaxaca, se sumó Michoacán, se sumó Quintana Roo, pero pues nos dimos cuenta que el acceso a la información que hay en los otros estados, pues es muy pobre, ¿no? Entonces, ahí creo que nos prendió el foco también de un trabajo que tenemos que hacer a nivel nacional de apertura presupuestaria, y pues un poco contándoles cómo es que sistematizamos esto, cómo es que lo llevamos a cabo. Pues para la primera parte, que fue esta deliberación pública, abrimos una plataforma de Decidim, donde pues cualquier persona podía entrar y opinar y poner qué era lo que le preocupaba. Una vez que esto lo pasamos a manera de observables, lo montamos en nuestra propia plataforma que tenemos en nuestro presupuesto, para que cualquier persona pudiera agarrar un tema y pudiera de manera colaborativa armar
estos, pues como fichas informativas donde podría ver todos los programas presupuestales, todas las unidades responsables que atendían esa cierta problemática, ¿no? Y con un espacio de deliberación, ¿no? De opinión, donde las personas podían comentar y podían, inclusive, pues hacer comentarios de los comentarios sobre cómo es que la problemática definida estaba siendo atendida y qué significaba para el siguiente periodo, ¿no? Las líneas de trabajo que estamos trazando y que incluso pues, pueden ser como comienzo de líneas de investigación ya académica, pues es un poquito basada en 3 líneas, ¿no? Y bueno, que están impulsadas pues ya desde el Centro de Estudios Aplicados, que es este ente del cual soy director y que es el que arropa el proyecto de nuestro presupuesto. Y pues básicamente es una cruzada nacional de apertura presupuestal. Esto estamos en pláticas con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para poder tener la calidad de información necesaria en los 32 estados de la República que nos permita hacer análisis de este tipo pues en todos los estados, ¿no? Con el Observatorio Legislativo del ITESO estamos reclasificando todo el presupuesto a un enfoque de derechos, ¿no? Cómo es que el presupuesto está atendiendo a los derechos con la clasificación de los ODS y de manera que podamos tener un histórico que sea trans administración, ¿no? Porque cada administración tiene sus propias formas de clasificar el presupuesto. Y por último, con el CUSEI, en la UDG estamos elaborando, transformando nuestro sitio, nuestra aplicación, hacia una plataforma colaborativa que permita hacer análisis para cualquier investigador, cualquier periodista, de los históricos del presupuesto con toda la información que ya vamos a tener, ¿no? Entonces, es un poco las líneas de trabajo que estamos planteando. Y pues bueno, cualquier información para seguir el trabajo tanto del Centro de Estudios Aplicados como de nuestro presupuesto, pues ahí están los sitios web y pues en redes sociales como nos encontramos. Muchísimas gracias, Andrés.